En el auténtico desierto cultural de la cultura de masas en la que vivimos, los clichés y estereotipos se aclimatan con facilidad. Recuerdo que, después de haber leído una de esas perlas de cultivo, encendí el televisor en la habitación del hotel en el que me alojaba y di con uno de estos concursos habituales de preguntas y respuestas en el que el locutor interrogaba a una muchacha de unos 20 años. Todos conocemos la existencia de la ciudad sagrada de la Meca. ¿Puede usted decirnos en qué país está situada? La muchacha respondió sin vacilar: en Libia. Se trataba de un disparate, claro, pero hasta cierto punto comprensible y revelador. La joven había resumido a su manera una cadena de ecuaciones y de silogismos repetidos machaconamente por los medios de información. Islam, árabes, Shihad, terrorismo, Gaddafi. Así, la ciudad santa del Islam no podía estar sino en Irán o Libia. El prodigioso lavado de cerebro a que estamos sometidos tocante al Islam y los árabes no es algo nuevo. Lo encontramos desde hace siglos en las obras de los cronistas, viajeros e historiadores sobre moros, sarracenos y mahometanos. Si bien las luchas anticoloniales de los años 50, la crisis petrolera de los 70, la desesperación creada por la tragedia del pueblo palestino y los acontecimientos de Irán le han dado una fuerza y proporciones insospechadas. Desde los primeros balbuceos de nuestro idioma, el musulmán es siempre el espejo en el que de algún modo nos vemos reflejados, la imagen exterior de nosotros que nos interroga e inquieta. A menudo será nuestro negativo, proyección de cuanto censuramos en nuestro fuero interno y objeto por tanto de aborrecimiento y envidia. A veces también la imagen romántica y atractiva de un imposible ideal. El fenómeno no es obviamente una exclusiva hispana, ni siquiera europea. La construcción del otro, trátese del bárbaro o el buen salvaje, es fenómeno universal que varía según las coordenadas históricas, culturales y sociales de la comunidad que lo fabrica. El factor geográfico, vecindad, lejanía, desempeña lógicamente un papel primordial. La no coincidencia de ciertos rasgos, normas, costumbres suele transformarse entre vecinos en un contraste irreductible de esencias. En razón de la amenaza que el Islam, árabe o turco, significó para el orbe cristiano entre los siglos VIII y XVII, el mundo musulmán ocupa frente a aquel un puesto central, cualitativamente distinto del de las demás civilizaciones no europeas, budista, brahmánica. Ello explica, como ha visto muy bien el historiador tunecino Ichen Diait, la persistencia de una aguda y tenaz sensibilidad antiislámica en todos los niveles del subconsciente europeo. En virtud de la conocida dialéctica autoidentificatoria existente entre el yo y el mundo, el yo y el no yo, el Islam ha representado de cara al mundo cristiano occidental un papel autoconcienciador en términos de oposición y contraste, el del otro, ese adversario íntimo demasiado cercano para resultar totalmente exótico, y demasiado tenaz, coherente y compacto para que pueda ser domesticado o reducido. A consecuencia de ello existen una historia, una tradición de pensamiento, una leyenda, una retórica, una agrupación de imágenes o clichés islámicos creados por y para Occidente que imponen una distancia infranqueable entre lo nuestro, visto claro está con conciencia de superioridad y autosatisfacción, y lo de ellos, contemplado con hostilidad o desprecio. Así, ambas entidades abstractas, Occidente e Islam, se apoyan y reflejan una a otra, crean un juego dialéctico entre sus imágenes especulares. El Islam es el molde hueco, el negativo de Europa, lo rechazado por esta y a la vez su tentación. El Islam que conocieron los cristianos españoles no era solo una potencia militar con la que debían medir sus fuerzas en batallas y guerras,
seguidas a veces de largos periodos de convivencia fecunda. Era también un enemigo ideológico religioso y un modelo filosófico y cultural cuya superioridad e influencia les impregnó por espacio de siglos. Los obispos y autoridades eclesiásticas de la época del califato se lamentan de que sus fieles hayan abandonado el uso del latín y escriban y se expresen en árabe con facilidad y elegancia. Más tarde, este mestizaje cultural mudéjar se manifestará en la creación de nuevas y originalísimas formas literarias y artísticas. A través de la Escuela de Traductores de Toledo, la ciencia y filosofía árabes y la filosofía griega trasladada al árabe se difundieron en una Europa cortada de sus raíces grecolatinas por la invasión de los bárbaros. Las disputas teológicas de la Universidad de París a mediados del siglo XIII enfrentan a los defensores de las tesis difundidas por Avicena tocante a la imposibilidad de que las almas de los justos accedan en el paraíso a una visión directa de la divinidad con Tomás de Aquino, quien, para combatir aquellas, echa mano a su vez, como muestra Sauden, a las de Averroes, cristianizando así sin quererlo una disputa teológica islámica. Desde Asim Palacios, sabemos igualmente que Dante se sirvió de los textos árabes traducidos al latín y provenzal, tocantes al Miarax, o viaje nocturno del profeta al cielo y el infierno, para componer la Divina Comedia. Pero, paralelamente a este influjo y adopción encubierta de costumbres, conocimientos y modelos culturales islámicos, la lista de asimilaciones españolas abarca desde la noción de tolerancia y el concepto de cruzada hasta las órdenes militares, el rosario y las cofradías religiosas de Semana Santa. Las necesidades defensivas, unidas a la conveniencia de rebajar a un adversario temido y admirado, determinaron la aparición de una literatura propagandística que traza una imagen distorsionada y grotesca de los musulmanes. Durante siglos, estos eran pintados como adoradores de una trinidad imaginaria, falsa réplica de la cristiana. Su profeta será presentado como un dios o un charlatán e impostor, su paraíso como un lupanar. La realidad empírica, las observaciones directas, la confrontación con los hechos no cuentan. Una visión fantástica, previa al discurso antiislámico, suplanta cualquier tentativa de conocimiento. Cuando este corpus escrito comprende varios siglos y disciplinas, adquiere un poder formidable. La imaginación oscurece y eclipsa la realidad. Los intentos de diálogo, con fines de proselitismo, de Ramón Llull y los más abiertos, de conferencia pacífica e intercambio de ideas de Juan de Segovia, no pudieron nada contra el ingente arsenal de mitos y leyendas menospreciativos referentes al Islam y los árabes. Pese a que el repliegue defensivo de Europa se convirtió en los últimos siglos en una ofensiva conquistadora, aquellos se mantuvieron y aún se reforzaron. Basta en verdad abrir cualquier libro de historia para comprobar el uso sistemático de una doble terminología, valorizadora cuando se aplica al orbe occidental, despreciativa de cara a los musulmanes. Por un lado, se habla de expansión, vocación ecuménica, misión civilizadora. Por otro, de invasión, avalancha, brusca irrupción de hordas. El mismo manual que pinta con lujo de detalles la crueldad de los sultanes otomanos cubre con un velo de discreción los autos de fe de la Inquisición o el terror blanco o rojo de nuestras revoluciones. La visión actual del Islam, aun la de algunos observadores bien intencionados, incurre casi siempre en errores de perspectiva debidos a su apego a postulados etnocentristas y el traslado mecánico de conceptos propios a un campo cultural en el que estos no tienen cabida. Ni el chiismo, ni el wahabismo, ni la salafilla pueden ser equiparados con el protestantismo, ni el islamismo identificatorio de las masas marginalizadas con nuestro integrismo elitista.
Para advertir la confusión creada por el abuso de las generalizaciones etnocéntricas, bastaría sustituir el término islámico por el de cristiano y aplicar este último a realidades tan divergentes como el nacionalcatolicismo español, el protestantismo irlandés, la comunidad maronita del Líbano, el Opus Dei, las colectividades de cuáqueros y mormones. Solo un ignorante o chiflado podría confundir a la Madre Teresa de Calcuta con un guerrillero de Cristo Rey. Pero situar el nódulo del legado espiritual y cultural del Islam en la presunta base del terrorismo es moneda corriente y no escandaliza a nadie. La tarea de liberar al Islam y su mensaje espiritual de la amalgama de fantasías y errores que lo envuelve obliga a evocar a quien la emprende una serie de hechos y conceptos básicos tocante a su dimensión cultural y religiosa, pero asimismo social y política. La palabra venida del desierto, que en menos de un siglo se propaga como un incendio e inflama a vastas comunidades de orígenes y culturas diversos, rehúsa ante todo cualquier discriminación fundada en motivos de raza o de lengua. No impone la existencia de una iglesia ni de una autoridad pontifical. Tolera en su ámbito, en condiciones específicas, a las demás religiones del libro. No admite un cuerpo sacerdotal que se interponga entre el creyente y Dios. La sencillez de su doctrina, creencia en un Dios único, cuya palabra revelada a Mohammed cierra el ciclo histórico de la profecía. Su apertura a todas las clases y razas de hombres que, postrados conforme a la Al-Qibla, elevan sus preces en la lengua sagrada en la que fue revelada. La práctica de los Arkan ad-Din, o pilares del Islam, que identifica y une a la masa de los fieles, explica su cohesión interna y difusión constante, independientemente de las vicisitudes políticas a lo largo de 14 siglos. La profesión de fe, oraciones diarias, limosna legal, ayuno de Ramadán y peregrinación a la Meca son las reglas de acuerdo a las cuales el musulmán estructura su vida y se integra en la umma. El gran yihad del creyente, distinto de la guerra santa invocada hoy por los demagogos y parafraseada jubilosamente por sus enemigos, es el combate interior contra su propio egoísmo. El propósito de cambiar el mundo no por el sable ni la propaganda, sino en lo hondo de su corazón y conciencia. El Islam aportó igualmente en sus orígenes un mensaje igualitario: negación de los privilegios hereditarios, honor y rango fundados en la piedad y el mérito. Pero, en las generaciones que siguieron a la muerte del profeta, el nuevo estado califal sufrió, como el cristianismo, el influjo de unas tradiciones absolutistas de los imperios por él conquistados que alteraron profundamente su naturaleza y funciones. El hecho de que la mayoría de los aladices atribuidos a Mohammed traten de temas sociales obliga a plantearse la pregunta de si puede existir un Estado islámico cimentado en los principios del Corán y la tradición religiosa compilada en la Sunna. En verdad, cada teólogo musulmán responde a ella según sus deseos, inspiración personal, prejuicios de clase o el interés político del gobierno y autoridades de quien depende. El profeta, como sabemos, no nombró heredero a ningún miembro de su familia, y su ejemplo fue seguido asimismo por Abu Bekr y Omar.
Durante 30 años, el periodo de los llamados califas justos, estos gobernaron la comunidad conforme a las indicaciones del Corán, tal como había hecho Mohammed durante su estancia en Medina. Poder espiritual y poder temporal se confundían en la persona del califa. Pero desde el asesinato de Ali, yerno del profeta, que marca la división ya permanente entre la mayoría suní y la minoría chií, fiel a los imanes descendientes de aquel y a su inspiración profética y mesianista, los omeyas, preocupados ante todo por consolidar su autoridad política, confiaron a los jueces o cadís la regulación de la Sharia o ley islámica. Basándose en el Corán y la tradición, estos se esforzaron en establecer un cuerpo de prescripciones destinadas a regular la vida del creyente en sus menores detalles. La gama de actos que abarcan va desde lo obligatorio, meritorio y permitido, a lo censurable y prohibido. Las divergencias entre los doctores de la ley originaron la creación de los 4 métodos o escuelas legales del Islam suní: el Maliki, el Hanafi, el Shafi'í y el Hanbali, caracterizado este último por su mayor rigor y adustez. El rito Hanbali se opone en efecto al culto de los santos. Ibn Taymiyya, uno de sus más célebres representantes en el siglo XIV, combatió las ideas místicas de Ibn Arabi, y sus discípulos wahabís destruyeron más tarde todas las ermitas y santuarios de la península arábiga y abolieron las romerías y visitas a las tumbas de los waliyá. La ausencia de jerarquía eclesiástica y de un sumo pontífice redujo no obstante las divergencias teológicas a una mera guerra de doctrinas separadas por diferencias minúsculas. Y Algacel habló con ironía y desdén de aquellos que quisieran limitar la vasta piedad de Dios con sus servidores y convertir el paraíso en un coto reservado a una pequeña taifa de teólogos. Un Estado islámico fundado en la soberanía de la comunidad, elección del jefe del Ejecutivo, califa o emir, y la independencia del Poder Judicial es una solución viable para las distintas colectividades musulmanas, víctimas en su mayor parte de una grave iniquidad social y desengañadas por el fracaso de los modelos políticos importados. La vuelta a la Edad de Oro de Medina y los primeros califas, que algunos prometen a las masas marginalizadas por un desarrollo capitalista salvaje, ¿es a la vez deseable y posible? La temible alternativa de elegir entre fidelidad a una tradición identificatoria y la imperativa necesidad de cambio, ¿no encierra quizá a los países musulmanes en un círculo vicioso
y profundiza su propia desdicha? Volvamos a la lectura esclarecedora de Ibn Khaldun, tal como nos propone Abdallah Larwi. La lógica del análisis halduní estriba en que la realización del ideal ético islámico conduciría a la desaparición del Estado y exigiría un milagro comparable al que se produjo durante la vida del profeta. A falta de este milagro, debemos concluir que el Estado, tal como se ha desarrollado en el ámbito del Islam, ha sido siempre el de la fuerza y dominación, aun si ha convertido a la Sharia en ley específica. En otras palabras, el Islam puede ser una religión oficial, pero no puede haber, salvo milagro, un Estado islámico. Reducir el Islam a una ideología y arma política para movilizar a las masas lo adultera y empobrece en la medida en que se le priva de su dimensión filosófica y cultural, su rica experiencia mística, su legado artístico y literario. El Corán, esta orquestación a la vez musical y semántica, como dice bellamente Erkun, no es arma, sino propuesta. La situación degradada e injusta en la que viven actualmente la mayoría de los pueblos musulmanes no debe llevarnos a confundir rasgos meramente accidentales con los principios religiosos y éticos que articulan la vida de aquellos. El Islam es también la arquitectura de Sinan, la palabra profética de Ibn Arabi, la poesía sufí, las creaciones literarias del chiismo en Irán, una admirable sutileza espiritual e ingravidez metafísica.